Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la nueva película de Candyman y quería dedicar este vídeo al canal Terror Vision Reviews, ya que me gustó mucho el vídeo que hizo sobre la película de Candyman y bueno, pues quería comentar pues mi opinión, ya ahora que he tenido la oportunidad de verla, sobre esta película. Un canal que os recomiendo a todos, un canal muy bueno y que yo sigo mucho. Bueno, ahí va mi opinión. Yo hace un tiempo hice un vídeo sobre la trilogía de Candyman. Y bueno, pues como hablé, cuando hablé de esa trilogía, comenté de que se iba a hacer un remake de la película de Candyman. Yo tenía cierto temor, sobre todo en cuanto al personaje de Candyman. ¿A quién elegirían para hacer del personaje de Candyman? Ya que Candyman está interpretado por Tony Todd. Tony Todd hizo suyo ese personaje. Entonces, cuando un actor hace tan suyo un personaje, cuesta mucho tener un sustituto. No es algo imposible, se ha hecho otras veces, pero es muy difícil. A mí me parece imposible que haya un Freddy Krueger que no sea Robert Englund. Me parece prácticamente imposible. Otras veces se ha conseguido. Por ejemplo, con el Pennywise de Tim Curry, y luego estuvo Bill Skarsgård. Hizo un muy buen personaje, hizo de un muy buen Pennywise. Me gusta más el de Tim Curry a nivel personal, pero sé que hay gente que le gusta más el de Bill Skarsgård. Y es un Pennywise muy bueno. O sea, parecía que un personaje que hizo suyo Tim Curry, sin embargo, hay otro actor que también lo ha hecho suyo y ha hecho un personaje muy bueno. Te puede gustar más uno u otro, pero los dos son muy buenos. Entonces yo tenía ese miedo con esta película. ¿A quién elegirían como Candyman? Pero sobre todo que la película fuera buena. Pero claro, para que la película se sustentara, para que fuera buena, un peso muy grande en esa película era de que el personaje que lleva la película, que es el de Candyman, que fuera un personaje bueno. Porque si ese personaje flojea, la película se derrumba, por muy bien que esté en otros aspectos. Entonces yo estaba ahí un poco preocupado. Esta película, debo decir que no es un remake. Yo pensaba que era un remake, pero no es un remake, es una secuela. Es una secuela. Cuando se nos vendió, pues se anunció pues como que era un remake, o me pareció a mí creer que era un remake, pero en realidad es una secuela. La película está producida por Jordan Peele, director que nos sorprendió a todos con la película Get Out, una película que me encanta, pero que luego, para mí, flojeó con la película de Us, la película de Nosotros. Me pareció una película que tenía muy buenas ideas, pero que no han sabido desarrollar esas ideas. Tenía momentos de humor que no venían a cuento, que quitaban tensión en la película. Luego también nunca sentías que los personajes corrieran peligro, nunca había una amenaza real. No sé, me pareció una película que está bien, es distraída, pero una película como para todos los públicos. Es decir, una película muy genérica, teniendo una idea muy buena. No es como se nos vendió de esa película súper inteligente, de esa pedazo de película con una gran idea que tienen, pero que no han sabido desarrollar, que tiene muchas lagunas, y que en un momento llega a ser ridícula, siendo una gran idea, y podía haber sido incluso superior a la película de Get Out. Sin embargo, lo que consiguió en Get Out no lo consiguió, desde mi punto de vista, con la película de Us. Entonces Jordan Peele es un director que está ya ahí. Para mí hizo una muy buena película con Get Out, pero luego ya pegó un poco el bajón con la película de Us. Pero es un director a tener en cuenta, o sea, lo que hace está muy bien. Otro de los temores que tenía yo es que, aunque en esta película no es el director, que estamos hablando de que es el productor, siempre deja su huella, ¿no? Como una película la produce James Wan, pues siempre deja un poco su estilo, es como que está ahí detrás del proyecto, siempre se ve algo de ese director en esa película. Entonces Jordan Peele, dentro de lo que es la serie esta que hizo de A Twilight Zone, o sea, de los límites de la realidad, pues vi, o yo por lo menos percibí, de que tenía una crítica social. Es un director que quiere introducir mucha crítica social en sus películas, un poco regresar a esas críticas que habían en las películas de terror, como en las películas de George Romero, las películas de John Carpenter, pues regresar con esa crítica social, pues lo que es adaptándola a los tiempos modernos, a los tiempos actuales, a lo que sucede ahora en el mundo. Pero con la serie esta es como que lo vi demasiado convenenciero. O sea, demasiado voy a poner esta crítica porque es lo que hay hoy, porque es lo que quiere ver todo el mundo, ¿no? Una crítica pues, hacia el racismo, una crítica hacia el feminismo, pero de una manera, como digo, muy conveniente a los tiempos que corren. Es decir, esto es lo que queréis ver, esto es lo que queréis oír, pues ala, os voy a entregar este producto, ¿no? Esta crítica porque es la que interesa, la que mueve hoy día a la gente.
Y con esta película tenía ese miedo, ¿no? De que metiera quizás pues una crítica social en plan de que todos los blancos son malos, todos los negros son buenos, hay que odiar al hombre blanco, tal, esto, lo otro. Sin embargo, no ha sido así, de verdad que no ha sido así. Tiene una crítica social muy buena que se sustenta en unos pilares reales, y no es una película que tenga una conveniencia, una crítica social de ahora lo que conviene es esto, pues vamos a machacar en ese punto de vista, desde ese punto. No lo veo así, lo veo que en ese aspecto está muy bien, es muy correcta y tiene una crítica social muy, muy buena. Bueno, ¿qué hablar de este nuevo Candyman? Bueno, como he dicho, es una secuela, no es un remake. La película empieza que tenemos las letras al principio, cuando aparece la Universal, ¿no? Y todas lo que es las letras que aparecen con los actores, los títulos de crédito, todo esto aparecen al revés. Porque esta película juega mucho con el tema de los reflejos, juega mucho con el tema de los espejos. Hablamos del mito de Candyman. El mito de Candyman consiste en que tú te pones delante del espejo, nombras el nombre de Candyman 5 veces, aparece y te mata. Esto está sacado de la leyenda urbana de Bloody Mary. Nombras Bloody Mary 5 veces en el espejo y te mata. Pues aquí es lo mismo, pero con Candyman, es una leyenda urbana. Entonces, como juega mucho con el tema de los espejos, es muy el tema de los reflejos, los espejos, entra mucho dentro de la mitología del personaje. Al principio de la película tenemos toda una declaración de intenciones al verse pues el logotipo de la Universal o los títulos de crédito, todo aparece invertido, como si tú lo vieras desde el interior del espejo. Tú ves tu reflejo y si tú estuvieras dentro del espejo, tú verías tu otro yo invertido. O sea, tú dentro del espejo, tu reflejo está invertido, todo está invertido. Entonces es como si tú lo estuvieras viendo desde el interior del espejo, está todo invertido. La película nos habla de un pintor que su novia tiene como trabaja en una galería de arte y de vez en cuando como expone las obras de arte de este chico. Pero últimamente no está haciendo muy buenas obras, lleva tiempo que no trabaja, la última de las obras que ha expuesto, la crítica de arte, no le ha gustado mucho, es como que no se encuentra inspirado. El caso es que un día el novio de la hermana le cuenta una historia real, sobre lo que le sucedió a la periodista que aparece en la primera película, interpretada por Virginia Madsen. Pues le cuenta esa historia. Está muy bien cuando cuentan la historia, las historias aquí, porque aparecen como si fueran marionetas de sombras. Entonces está genial, ¿no? La parte esa de que están contando la historia de la primera película. De ahí ya sabemos de que no se trata de un remake, sino que se trata de una secuela. Pues cuenta la historia de cómo fue a hacer su tesis cuando acabó de estudiar periodismo al Parque Cabrini en Chicago, cómo pues se volvió loca, le cortó una cabeza a un rottweiler, secuestró a un niño, luego los vecinos del Parque Cabrini la lograron atrapar y la quemaron en una gran hoguera. Le cuenta toda esa historia a través de unas marionetas que vemos las sombras, marionetas de estas de sombras. Y eso me parece que está muy genial a la hora de contar la historia. El caso es que a partir de esa historia real, porque le dicen, no es una leyenda urbana, esto es real, esto ha sucedido, podéis buscarlo, esa información, porque es algo verídico. Pues a partir de ahí es como que este pintor piensa que puede ser una buena idea para hacer una obra de arte a través de la historia de esta chica. Entonces va a buscar información al Parque Cabrini. Dentro de una crítica social que tenemos en esta película, vemos como en el Parque Cabrini era una zona en la que había muchos edificios, era un barrio marginal, muchos edificios donde vivía gente muy pobre. Y se nos cuenta de que ahora han derribado la mayoría de esos edificios, han dejado muy pocos de donde vive gente pobre, y han construido edificios nuevos, muy buenos, para gente ya de dinero. La crítica vendría a decir de que se construyen guetos donde marginan a gente pobre, sobre todo gente de otras razas, como gente negra, gente hispana, las dejan ahí marginadas, alejadas de la mano de Dios, y luego con el tiempo, cuando les interesa recuperar esos terrenos, cogen, derriban esas casas que casi se les caían encima, para construir casas buenas de verdad y vendérselas a gente buena y dejar relegadas en un segundo plano a la gente pobre. Como que poco a poco los van echando y van introduciendo gente de dinero en casas buenas, van haciendo el barrio que sea bueno porque hoy día les interesa. A lo mejor en su día era un lugar periférico que no interesaba, pues ahí os marginamos. Hoy día a lo mejor ese lugar se ha centrificado más, se interesan más esos terrenos, pues vamos a echaros y vamos a hacer casas nuevas para gente nueva, gente de dinero. Vamos a hacer el barrio mejor. ¿Cuándo podían haberlo hecho en su día? En vez de dejar una zona tan marginal, tan alejada de
de la gente y están pues eso, pues con casas malas, con pobreza, un poco pues eso es lo que sucede, ¿no? Creamos un gueto, ahí os dejamos y ahí os podéis buscar la vida, porque la policía no va a ir nunca, va a ir de uvas a peras, mientras que ahora está la policía todos los días por ahí. Todos los días. ¿Por qué? Porque hay gente buena ahí viviendo, buena, de dinero, y como hay gente pobre, pues se creen que los pobres son criminales, y ahí está la policía ahí merodeando todos los días, cuando antes hacía más falta, para que esa gente que queda pobre, a la que quieren ir echando, que aún está ahí, no joda a la gente de dinero, porque claro, esto dice, no, estos son delincuentes, aunque no lo sean, ¿no? Simplemente porque viven en unas casas peores y porque son más pobres. Entonces tiene esa crítica social que, como digo, es una crítica social real, eso existe, y no es para nada convenenciera, ni está para nada hablando mal sobre... No, es algo real, es algo que estás poniendo una realidad, y tampoco se ceba mucho en esa realidad, digamos que te expone esa crítica social, ahí la deja, pero tampoco es que se cebe mucho, en el plan de que no, nos han marginado y tal, no, la película se centra en lo que es en la odisea que vive este pintor, en la búsqueda de la historia, primero de esta chica, pero cuando llega allí conoce a una persona que vive allí y le dice que esta chica, aquella periodista, fue allí buscando información sobre el mito de Candyman. Entonces el chaval, este pintor, lo que ya busca ya no es información de esta chica que murió, de esta periodista, sino ya sobre el mito de Candyman. Entonces la película se centra en esa mitología, se centra en la psicología, en ese descenso a la locura, en ese descenso a los abismos del protagonista. Es una película de terror muy psicológico, al igual que lo era Candyman. Como ya comenté cuando hice el vídeo de las películas de Candyman no es una película que simplemente sea una leyenda urbana, de una leyenda urbana que tú nombras Candyman 5 veces, aparece y te mata. No es eso, o sea, tenemos un personaje icónico, un personaje que tiene una... Al igual que Freddy Krueger tiene sus garras, Leatherface tiene la sierra mecánica, Michael Myers la máscara o Jason Voorhees, pues tenemos un personaje que es icónico, que tiene unas señas de identidad icónicas. Tiene ese garfio, le falta una mano y tiene un garfio, luego siempre va rodeado de abejas por todos los lados, es una seña de identidad también hacia el personaje, lo que es las abejas. Tiene una iconografía visual muy fuerte, ¿no? Lo que es muy presente en el personaje. Sin embargo, no es el típico personaje de... ya está, lo llamamos 5 veces, en el espejo aparece y hace una masacre que de la hostia. No, Candyman era una película de terror muy psicológico, ya que Candyman juega con sus víctimas. En la primera película es en la que podemos verlo más. Luego, a partir de la segunda, pues ya empieza un poco más pues la ley de las secuelas. Más muerte, más sangre, ya sabemos lo que es la historia y juega un poco pues con el tema de que haya más muertes, de que haya más sangre, un poco pues para vender al público un producto que ya sabemos la historia de qué va, ya la primera nos ha desvelado todo, pues ahora simplemente te estoy ofreciendo muertes, te estoy ofreciendo sangre. Pero lo que es la primera película es una película de terror muy psicológico, jugaba con la mente de la protagonista, jugaba con la mente de esa periodista, hasta llegar un momento en el cual el mismo espectador no sabe si realmente está ella loca o es cierto que existe el mito de Candyman, porque llega un momento de la película que tú no sabes si realmente la chica ha enloquecido o realmente existe Candyman. Durante todo, como eso ya no podían jugar con las secuelas, pues ya metían más asesinatos, más muertes, pero Candyman siempre ha jugado con la mente de las víctimas, haciendo creer a todo el mundo de que esas personas, es como que elige a alguien para hacerle creer a todo el mundo que esa persona ha enloquecido y que esa persona es el que mata a las personas que en realidad mata a Candyman, ¿no? Es como que elige a alguien para que sea un poco pues el que cargue con las culpas y juega con la mente de esa persona. Entonces esta película también tiene un terror muy, muy psicológico. Es una película que no es una secuela o como pensábamos todos, un remake que tira un poco por lo fácil, susto fácil, o mucha matanza, mucha sangre. No, aquí vuelve un poco a la raíz de la primera película. Volvemos al terror psicológico, a jugar con la mente del protagonista, a pensar si el protagonista está desquiciado, si todo está en su mente, o realmente existe de verdad ese personaje. Sabemos que existe. En ningún momento aquí se nos hace dudar, en realidad, como en la primera película, de lo que es la existencia de Candyman y de que este pintor a lo mejor sea el que esté perdiendo la cabeza. Sin embargo, sí que juega mucho con lo que él percibe como real o no real. Juega mucho con la mente, sobre todo con el descenso a la locura de este personaje, con un cambio a nivel psicológico y físico del personaje, y eso me parece genial en la película. Le cuenta la historia, aquí se nos cuenta una historia diferente a la de Candyman, pero sin embargo luego esto no es así, y luego explicaré por qué sucede esto. Se nos cuenta la historia de un hombre que vivía en el Parque Cabrini y que pensaban de que había puesto cuchillas
en los caramelos. Durante Halloween se encontraron algunos dulces que tenían cuchillas y niños que habían comido esos dulces habían muerto. Entonces culparon a un tipo que iba por ahí repartiendo dulces, una persona que vivía en el barrio. El caso es que iban detrás de la policía. Un día un niño se encontró con este tipo y le dio unos cuantos caramelos. El niño no dijo nada, al principio es como que se asustó, pero luego se cayó, no dijo nada, y cuando iba a subir por las escaleras se le cayó uno de los caramelos. Entonces, ¿qué pasa? Que la policía que estaba por ahí merodeando lo escuchó y entonces bajó y atrapó a este hombre y le dio una paliza que lo mató, lo mataron de la paliza. ¿Qué pasa? Que al poco tiempo se volvió a encontrar otra cuchilla en otro de los dulces. Por lo tanto, este hombre era inocente, era un pobre diablo que iba por ahí repartiendo con toda la buena intención del mundo dulces a los niños, y para nada tenía la intención de hacerles ningún daño. Él no era el que había puesto esa cuchilla. El caso es que se quedó con el mito de Candyman. Candyman es hombre dulce, el hombre que reparte los dulces. Aparte de que tenía también un muñón con un garfio. Por lo tanto, se nos cuenta otra historia. Ya no es la historia de Daniel Robitaille. Es la historia de otra persona que ha creado el mito de Candyman a través de ese personaje. El caso es que este pintor pues empieza a investigar, empieza a obsesionarse con este personaje, empieza a recorrer el Parque Cabrini, a hacer fotos en los lugares donde la mitología ha ido creciendo. Esta película, al igual que la primera, juega mucho con esa mitología urbana que puede crearse en ciertas zonas, ¿no? Vemos en la primera, pues aparecen en pintadas de la calle, en un lugar así abandonado, pues la pintada de Candyman. Pues aquí también aparecen pintadas por ahí, aparecen nombres, aparecen, o sea, hacen ver de que la gente cree en ese mito y lo mantiene vivo a través del recuerdo, a través de las pintadas. O sea, es algo que para la gente del Parque Cabrini, para esa gente es algo real. Entonces este pintor pues empieza a investigar, empieza a obsesionarse, empieza a dibujar sobre todo sobre la historia de este tipo que murió, sobre la mitología que se ha creado a través de la muerte de esta persona, sobre la mitología de Candyman. Y entonces crea una obra de arte que es como si fueran unos dibujos que se encuentran en una especie de habitación, y para ver esa habitación tienes que abrir un espejo. Recordemos que en la primera película de Candyman, muchos de las casas del Parque Cabrini estaban conectadas a través de, o sea, pegadas una a la otra, y tú, si abrías lo que es en el aseo, las ventanillas del espejo, había como una pequeña parecita, tú la tirabas y podías entrar a la casa de al lado. Pues aquí lo mismo, aquí hace algo parecido, hace como un espejo, tú lo abres y se ve otra habitación con lo que es las obras de arte que ha hecho, lo que es las pinturas que ha hecho, un poco recorriendo la historia de ese personaje, la historia de Candyman, la historia de la muerte de este tipo, y un poco lo que ha generado en el pueblo. Un poco también de que ese barrio, digamos que es como que a través de la mitología de este personaje de Candyman, es como que toda la culpa de sus malestares, todo lo que ellos, su realidad diaria, de pobreza, de marginalidad, de violencia, toda esa realidad es como si lo hubieran volcado en un personaje. Es como que todo lo que nos sucede, todo lo malo que nos sucede, lo hemos volcado en una sola fuente de maldad, en Candyman, en un personaje que si tú lo proclamas 5 veces va y te mata. Esa es la maldad de nuestro barrio, es la maldad de nuestra realidad. Todo lo demás es como que lo han dejado aparcado a un lado, es como que no quiero ver la realidad la enfoco en ese personaje, ¿no? No quiero ver la maldad en el mundo, por lo tanto la enfoco en el diablo. Existe un diablo, ese es el mal puro, pero en el mundo en realidad eso no existe. Toda la marginalidad, todo lo que nos sucede, todo lo malo en realidad está enfocado, todos nuestros males están enfocados en un personaje, en el personaje de Candyman, para un poco obviar lo que es una realidad. Y todo eso el pintor lo ha dibujado en cuadros, lo ha pintado en cuadros. Entonces el espejo es para que tú nombres el personaje de Candyman. Si tú lo nombras en el espejo 5 veces, se supone que va a aparecer y te va a matar. De hecho, que la obra que representa se llama Di mi nombre. Esta crítica de arte tampoco le gusta, dice que tampoco es una buena obra, en fin, no le gusta. El chaval pues se va descorazonado, es en plan de, mira, iros a la mierda, porque haga lo que haga parece que nos va a gustar, y encima estáis aquí como metiéndoos conmigo, diciéndome que soy un vago, porque ya le dice, es que todos los estudiantes de barrios marginales os hacéis así pintores para que os salgan de gratis las viviendas, o no sé qué le cuenta ahí, para vivir sin dar palo al agua, y es como que él dice, mira, vete a la mierda ya, me largo de aquí y meteros las pinturas por el culo. La cuestión es que cuando llega la noche se queda el dueño de la galería de arte con una chica jovencilla, que el tipo pues se ve que se acuesta con él, creo que es también
da clases en una escuela de arte y creo que tiene alumnas ahí y se ve que se acuesta con alguna de las alumnas y tiene una allí. Entonces la chica se pone en el espejo y dice el nombre de Candyman 5 veces. Y entonces aquí es cuando aparecen las primeras muertes. Me gusta mucho el concepto de que aquí no vemos a Candyman en toda la película, solamente vemos su reflejo, solamente vemos una sombra. Él nunca aparece, es como una entidad invisible. Una entidad invisible te coge, tú no lo ves, es algo invisible, sin embargo tú lo puedes ver en un espejo a lo lejos. Tú solamente puedes verlo reflejado en el espejo, solamente puedes ver una sombra, pero lo que es al Candyman físico, tú no lo puedes ver en ningún momento. Y esto me encanta porque le da un halo misterioso al personaje. Aparte de que si nos ponemos a pensar, todos los grandes mitos, personajes mitológicos del cine de terror, nunca se han mostrado mucho. Si nos ponemos a pensar, Freddy Krueger en la primera película no aparece mucho, aparecen ya más en las secuelas. Todos aparecen más en las secuelas. Ni Michael Myers aparecía mucho, ni Jason Voorhees aparecía mucho, ni Candyman aparecía mucho. O sea, estaban ahí, estaba su figura, la película giraba en torno a ellos, esta película gira en torno a Candyman, a la mitología de Candyman, pero no hace falta que te lo muestren mucho, se muestran más ya en las secuelas, porque el factor sorpresa ha desaparecido. Entonces en esta película se muestra a Candyman solamente en sombra, solamente en reflejos. Como digo, la película juega mucho con los reflejos de los espejos, no solo con Candyman, con los reflejos de todo el mundo, con los reflejos del personaje. Hay veces que estás en una habitación y tú ves al fondo un espejo y te ves reflejado el personaje. Hay veces que juega tanto con el tema de los reflejos que no sabes si lo que ves al fondo es el reflejo del personaje o el reflejo de Candyman. Por lo tanto, Candyman, que parece que se comunica con nuestro mundo a través de los espejos, parece que esté en cualquier lado, parece que pueda estar en cualquier lado y atacar desde cualquier lado. Eso es una cosa que me encanta en esta película. Está muy bien dirigida, tiene unos momentos que visualmente son muy buenos. Y bueno, aquí aparecen las primeras muertes. Y como digo, las muertes no son excesivamente sangrientas, sí que tienen algo de sangre, pero no es un festival gore. Un poco como la primera película tampoco es que fuera excesivamente sangrienta, tenía la sangre justa, no era ni muy poco sangrienta ni muy sangrienta, y esta le pasa igual. Pero es eso, no aparece Candyman, aparece eso, la chica, por ejemplo, vemos el reflejo de Candyman como aparece y de repente ella se le corta el cuello. Luego también el tipo va corriendo, es como que algo lo agarra, como que lo va arrastrando una entidad invisible, pero tú vas viendo la sombra de Candyman, como es esa sombra, como que Candyman lo tiene atrapado. Nunca ves una muerte lo que es en directo, de que es el tipo cogiendo y matando a una persona, no. Todo lo ves en que algo invisible hay, que le corta el cuello a alguien, que atrapa a alguien, y tú puedes ver solamente los reflejos, las sombras de ese personaje, del personaje de Candyman. Esto le da un aspecto muy, muy misterioso al personaje, porque nunca sabes el aspecto que realmente tiene, salvo cuando lo ves en los espejos y tal, y alguna puntualmente puedes verlo, que es el personaje este que murió a causa de la paliza de los policías. Digamos que este sería, entre comillas, y digo entre comillas porque luego en la parte con spoilers voy a comentar algo más, ese sería el nuevo Candyman, que lo vemos muy muy poco, y el verlo muy poco también tiene un motivo. Pues eso le da un aire muy misterioso al personaje, y me gusta mucho el que se vea muy poco y le da un aire hasta estilizado a las muertes. El que no veas al tipo matándolo ahí encima de la persona, le da como un aire un poco diferente, ¿no? No es el típico pues que coge el asesino, te mata y tú ves delante cómo lo está apuñalando, no. Es como algo invisible, una entidad invisible, y las muertes siempre se ven como en un segundo plano. Y eso le da un aire diferente, es un aire diferente, que está muy bien, le da un toque original. La película sigue su camino, tiene elementos que homenajea a la primera película, como es comentar la historia de la periodista de la primera película, para que también sepamos que es una continuación, ya que en un principio, como digo, nos la vendieron como si fuera un remake. El tipo, vemos que cada vez que está trabajando más, al final se hace famoso, medio famoso, gracias a que mueren dos personas que estaban al lado de una obra de arte que se llama Di mi nombre, en el que habla sobre un personaje mitológico, una leyenda urbana que mata con un garfio, han muerto en extrañas circunstancias. Entonces es como que cobra cierta fama morbosa. Y la crítica de arte, que en un principio no le gustaba, luego resulta que lo llama y le dice, oye, ahora sí que me gusta, ¿no? Porque ahora, claro, la gente le ha dado fama, le ha dado cierto morbo, ¿no? Dice, no, sospecho de ti, sé que tú no has sido, sé que no has sido ningún fantasma, pero sí que es cierto que ha sido una coincidencia, un colgado que ha entrado, se los ha cargado, ha sido algo casual que nos ha beneficiado, ha beneficiado que la obra esta pues coja cierta relevancia, cierta fama. Y entonces el tipo vemos que como que no le ha afectado, vemos como que lo primero que piensa es que,
ha salido en la tele, que la novia se queda un poco pasmada, dice, ha salido en la tele mi obra, me han mencionado a mí, han dicho el nombre, di mi nombre, y han dicho mi nombre. No sé, aunque no te llevaras bien con el dueño de la galería de arte, pues tampoco es en plan de que no se lo tomara, vamos, ni se sorprendiera un poco, parece hasta como que medio se alegrara, se entusiasmara de que su obra haya trascendido, aunque sea por el asesinato de 2 personas. Ya vemos un cambio en el personaje que va realizándose poco a poco, va cambiando este personaje, cosa que lo acerca pues al personaje de la primera película, de Virginia Madsen, a la periodista, o también a personajes como pues el personaje de la película de David Cronenberg, de La Mosca, que va teniendo un cambio progresivo mientras se va convirtiendo en esa criatura. Aquí vemos como que va poco a poco teniendo un cambio a nivel psicológico, un cambio a nivel físico. Le pica una abeja cuando estuvo la primera vez en el Parque Cabrini y eso se empieza como a medio podrir, la mano como medio podría. El tipo está tan obsesionado con su obra, pintando, aunque haya presentado esa obra, él sigue, porque como la obra ha tenido éxito, pues él sigue pintando sobre Candyman, sigue investigando sobre Candyman. El caso es que el tipo se le infecta todo eso y no va al médico, va a última hora, cuando ya se le infecta todo el brazo, que tiene todo el brazo ahí como con agujeros, parece que está carcomido. ¿Por qué no va? Esto pasa mucho pues con los artistas, con los científicos, con gente que está tan absorbida con su trabajo, que es que pasa de todo, ya se pueden estar ahí desangrando, que no van a ir al médico, porque lo primero para ellos es su trabajo. Entonces el tipo pues pasa de todo, el tipo, él está obsesionado, y tú ves cada vez esa obsesión como va creciendo. ¿Qué pasa? Que va muriendo gente. Luego la crítica de arte está también cuando él le dice, atrévase a decir su nombre. Ella se mete al aseo y esta escena está genial porque nunca vemos como ella dice el nombre de Candyman 5 veces. Pero cuando él se va, se ve otro asesinato que se ve de lejos, se ve como la cámara se va alejando, vas viendo el bloque de edificios que parece como si fuera una casa de una maqueta. Esto nos recuerda un poco pues a la fotografía, como representaban las habitaciones en la casa, en la película de Hereditary, pues vemos como si fuera una maqueta, el edificio a lo lejos, las ventanitas encendidas de todos los pisos, y vemos como a ella la está matando alguien la está matando. Tú ves el asesinato de lejos, no lo ves de cerca, pero queda genial y queda muy original. Las muertes que tiene esta película quedan muy originales, como un grupo de chicas que también lo mencionan el nombre de Candyman en el aseo y también van muriendo. Tú no ves las muertes de ellas, sin embargo hay una chica que está encerrada en uno de los lavabos que a través de un espejo de estos de mano está viendo cómo van muriendo, como aquello se llena de abejas, como una está siendo arrastrada, que parece que la arrastre una entidad invisible. Vas viendo cómo no ves las muertes en directo, siempre están en un segundo plano, pero como digo, le da un toquecillo original y a la vez misterioso al personaje porque nunca lo ves en primera persona. ¿Qué más? Bueno, al principio de la película, aparte tiene otra escena también que me parece brutal, cuando tú ves en los edificios de la ciudad como si fueran invertidos, ¿no? En vez de, como si la cámara tú los ves, aquí estaría el edificio, pero es como si tú pusieras ahí la cámara boca abajo y los ves pues como si tú estuvieras boca abajo, ¿no? El edificio, aquí estaría el suelo y el edificio, ¿no? Como si estuviera colgando, pero como la parte de abajo tú no ves la carretera, tú no ves el suelo, no ves la acera, es como que está cubierto como de una neblina y parece que estén flotando los edificios. Eso le da un aspecto bastante tenebroso y con una magia perturbadora, podríamos decirlo así. Me pareció eso conforme empieza la película, me pareció muy bien. Yo conforme empezaba digo, ostras, esto apunta a maneras, y de verdad que conforme la vas viendo la película, joder, engancha y dices, hostias, es buena película, es muy buena película. Yo salí, a mí me ha gustado mucho, no lo he dicho al principio, pero a mí me ha gustado mucho esta película, me ha parecido una secuela muy buena. Es más, yo la pondría a la altura de la segunda parte, que me gustó mucho, incluso yo creo que esta la superaría. En algunas partes superaría la secuela de Candyman, la de Bill Condon, que a mí me gustó muchísimo, me pareció una secuela muy buena, pero esta está a la altura y en algunos puntos yo diría que es mejor que aquella secuela. Está muy bien la película, a mí me ha gustado mucho, me ha parecido una secuela muy buena, no llega al nivel de la original de Candyman, pero es muy buena, o sea, está un peldañito por debajo. Aquí estaría Candyman y yo esta la pondría un peldañito o 2 por debajo. La primera pues tenemos a Tony Todd ahí, vamos, representando lo que es un personaje realmente carismático, y tenemos una película que juega mucho, es más psicológica aunque esta película, y es una auténtica joya. O sea, mi Candyman es pues una maravilla, pero esta película es muy buena, me parece una muy buena secuela, y está ahí, un peldañito, no es al mismo nivel que Candyman, pero estaría un peldañito por debajo. A mí me ha gustado mucho, me ha parecido una auténtica sorpresa, no me esperaba que me iba a gustar tanto.
El tipo va enloqueciendo, tenemos, como digo, un terror muy psicológico, no es una película de sustos, no es una película de 20.000 muertes, de hecho, que las muertes siempre están en un segundo plano, me parece muy original en ese aspecto, visualmente es muy buena, la historia me gusta mucho, es una historia diferente a la de la primera película, pero va en paralelo, va conectada con la primera película y es una película muy psicológica, al igual que la primera. Yo ahora entraría dentro ya de la parte con spoilers. Yo la recomiendo muchísimo. A mí me ha parecido muy buena, me ha sorprendido y de verdad me he llevado una gran sorpresa. Ahora ya la parte con spoilers. Yo la recomiendo. Candyman, este nuevo Candyman me ha encantado. El chico, al final, al ver que están habiendo muertes, de personas que él conoce, pues él ya sabe, él ya cree en el mito de Candyman y él ya sabe, ya está seguro de que es Candyman quien los está matando. Por lo tanto, pues intenta un poco pues ahondar más de lo que está ahondando en lo que sucede, en un poco como detener a este Candyman, avisa a la novia de que por favor, de que no diga el nombre, de que sabe que quién ha matado a la crítica de arte, al dueño de la galería, de que no diga nunca el nombre de Candyman 5 veces, ella lo va a decir y él le rompe uno de los espejos, ella se va pensando que el tipo está loco, que está enloquecido, porque es que de verdad al final se le empieza a podrir. Él poco a poco empieza como a ir cambiando, él poco a poco es como que se está convirtiendo en otra persona, se está convirtiendo en Candyman. Él ya llega al médico al final, a última hora, porque tiene ya media cara carcomida al brazo, parece un tipo de estos que hace vudú en Haití. El tipo ya va al médico, le dicen que él ha nacido, dice, no, usted ha nacido aquí en este hospital, dice, no, yo nací en otro, dice, no, usted ha nacido aquí. Claro, él ya piensa con otra mente, él ya dice que, claro, él luego va y habla con la madre. Y le dice, a ver, cuéntame dónde he nacido, por qué me han dicho en el hospital de que he nacido allí, pero yo pienso que he nacido en otro lado. El caso es que la madre le cuenta la verdad, dice, no, tú naciste en el Parque Cabrini, lo que pasa es que estuviste hasta los 3 años. Descubrimos de que este niño es el bebé que aparece en la primera película, el bebé que secuestra a Candyman y que todo el mundo pensó que había sido la periodista, pero es la periodista la que libera al niño y la que al final muere quemada en la hoguera y al final pues se convierte también en otra leyenda como Candyman. Entonces es una de las sorpresas de la película, que este es el bebé, aquel que Candyman había elegido como víctima, porque Candyman es como que elige a una persona para que sea su víctima. A esa persona le enmarrona, le mete un montón de crímenes que él ha cometido para que esa persona al final o la mate, no se suicide o haga cualquier cosa que acabe muerta y se convierta en otro mito. Entonces a este bebé lo había elegido para eso. Como el bebé al final, el Candyman no lo había atrapado, es como que al final todo ha vuelto a su sitio, es como que él estaba predestinado al final a volver al Parque Cabrini, estaba predestinado, esta vez investigando a esta periodista, la investigación de esta periodista le llevó a la investigación de Candyman, pero estaba predestinado a volver al Parque Cabrini y estaba predestinado a volver a investigar sobre Candyman, a saber sobre Candyman. Entonces, pues al final vemos que hay también otra de las cosas que está muy bien en esta película, es que nos cuentan el concepto de Candyman como un concepto de realidad social. Es decir, Candyman, cuando el tipo este, que es el dueño de una tintorería, que es el que le cuenta la historia del hombre este que mataron y tal, el tipo, cuando él va y le dice, oye, ¿cómo puedo quiero saber más sobre Candyman, saber más para poder destruirlo, para poder intentar hacer algo, ¿no? Porque está muriendo gente a su alrededor y él no quiere que muera su novia, y está muriendo gente a su alrededor por culpa de este ser. Entonces el tipo le dice, Candyman no es solamente un personaje, es una colmena, de ahí a las abejas simbolizarían la colmena, no una sola, es un conjunto de insectos, de abejas. Entonces Candyman sería como una realidad social. Candyman es una persona que murió hace años atropellada por unas personas que se dieron a la fuga, una persona pobre. Candyman es aquel hombre que mataron aquí la policía a palos y que no había hecho ningún asesinato. Candyman son las injusticias que se realizan a las personas pobres, a las personas del barrio. El primer mito de Candyman, y ya se nos habla del mito auténtico, es el de Daniel Robitaille, y se nos vuelve a contar la historia a través de esas marionetas de sombras, la historia de Candyman. De ahí se originó el mito de Candyman, pero cada cierto tiempo el mito de Candyman permanece vivo a través de personas que le han parecido historias reales, que son injusticias sobre ellos. Y eso es lo que mantiene vivo al mito de Candyman. Candyman es una realidad social hacia las injusticias que se cometen con la gente pobre. Entonces,
vemos que este chico, este hombre que le cuenta esto, el dueño de esa tintorería, era el niño que vio a este hombre de los caramelos y que por culpa de él, sin querer, cuando se le cayó el caramelo, la policía bajó y lo mató. ¿Qué pasa? Que luego por la noche resulta que este hombre, el espíritu de este hombre, convertido ya en el mito de Candyman, mató a su hermana y a unos amigos de la hermana. Entonces es como que el niño se traumatizó. Y vemos aquí que al final lo que quería este hombre es que el mito de Candyman volviera. Y para que volviera el mito de Candyman quería transformar a este pintor en Candyman. ¿Cómo se come esto? Bueno, se supone que el mito de Candyman tiene fuerza a través del recuerdo. Pasa como con Freddy Krueger. Si tú no lo recuerdas, si nadie lo recuerda, pierde su poder, pierde su fuerza, ya no es nadie. Por eso en la película Freddy contra Jason quería que Jason matara, porque quería que pensaran que era él, para que la gente volviera a recordar a Freddy Krueger, volviera a tenerle miedo y él aumentar su poder y volver a matar, volver a ser real. Y con Candyman pasa algo parecido. La gente cuando se olvida de Candyman ya no piensa en el mito de Candyman, como que no existe, nadie lo menciona, ha perdido el mito, se ha olvidado, él no quiere que lo olviden, él quiere que lo recuerden, que recuerden el mito para que recuerden una injusticia. Entonces por eso él, cuando pasó lo de la primera película, que murió allí la periodista esta en la hoguera, todos en el barrio prometieron no volver a mencionar el mito de Candyman. Pero hoy día se está volviendo a mencionar, de nuevo, gracias a que este ha creado un nuevo Candyman. Este hombre lo que ha hecho es que este pintor se obsesione, este pintor al ir buscando información sobre Candyman ya ha recordado a Candyman, Candyman ya está vivo para él, y si está vivo para él, poco a poco están habiendo asesinatos que están volviendo a mencionar el nombre de Candyman, poco a poco la gente del Parque Cabrini y la gente en general va a recordar el nombre de Candyman, su mito va a volver a la vida, va a volver a ser recordado, va a volver a obtener su poder. Lo que hace Candyman cuando dice quiero que seas mi víctima, quiero que tú mueras para que se recuerde tu mito, para que se recuerde tu historia, pero también para que se recuerde la mía. Es como que él influye a las personas para que al final mueran de una manera siempre injusta, para que se recuerde el mito de esas personas, pero a la vez se recuerde el de él, porque es como la raíz, como el mito original. Cuando murió Virginia Madsen, la periodista, ¿qué sucedió? Que todo el mundo pensaba que ella había imitado a Candyman. Por lo tanto, la muerte de ella, al final, simboliza el recuerdo de Candyman. Candyman mantiene su fuerza. Cuando murió el tipo este de los caramelos, con el garfio, seguramente este tipo había sido influenciado por Candyman, todo el mundo pensaba que este hombre era Candyman, imitaba a Candyman, le llamaban Candyman por lo de los dulces, ya recordaban a Candyman, al mito de Candyman. Él siempre permanece con su fuerza a través de las desgracias de personas que van haciendo que el mito jamás se olvide. Entonces tú cuando ves aquí que mata a Candyman al principio, cuando logras ver alguna imagen de Candyman, tú ves a este tipo que murió. ¿Por qué? Porque el chico, cuando está investigando la historia de Candyman, él sabe la historia de esta persona, no era un vagabundo, una persona que vivía en el barrio. Entonces el que aparece es el personaje de ese vagabundo. Para su mente, para su realidad, conforme Candyman está modificando su mente, la imagen que ve es la imagen de esta persona. Pero esta persona lo que está haciendo es alimentar el mito de Candyman, porque al final la imagen real que va a aparecer es la de Candyman. El mito va a ser el de Candyman, el que va a permanecer fuerte, el que va a permanecer como un mito principal a través de otros mitos. No sé si me he explicado bien. Entonces al final este tipo ya está, su mente ya está bloqueada, ya se ha convertido prácticamente en Candyman, ya no sabe ni quién es. Eso es lo que quiere este hombre, el dueño de la tintorería esa. ¿Por qué quiere esto? Porque Candyman mató a su familia. Y entonces Candyman siempre ha hecho daño a ese barrio, siempre ha matado a gente de ese barrio, porque Candyman es un mito de ese barrio. Ahora ese barrio está ocupado por gente de dinero, por gente blanca. Entonces él dice, oye, ahora que nos han jodido durante toda la vida, ahora encima que nos están quitando las casas, que se están apoderando del barrio, que ellos sufran también las consecuencias de Candyman, que ellos también tengan el mito de Candyman. Voy a revivir el mito para esta gente nueva, para que también los sufran, para que también mueran a manos de Candyman. Por lo tanto voy a convertir a este chico en Candyman para revivir al mito de Candyman, para que Candyman pueda volver a actuar. Secuestra a la novia del chico este, el tipo lo tiene ahí, que está como pasmado, le corta lo que es la mano. Esta escena pues sí que se ve algo, es una escena pues un poco fuertecilla, y le clava lo que es el muñón con el gancho, con el garfio, ya lo transforma en Candyman. Dice, ahora tú vas a ser el nuevo Candyman, todos te van a recordar a ti como Candyman. Llama a la policía para que la policía venga, lo mate, se haya cometido una injusticia, matándolo pensando que era Candyman. Entonces se vuelve a revivir el mito de Candyman. Ya para todo el mundo nombrará a Candyman, nombrará a una persona que ha revivido, o sea, ha matado como Candyman, se nombrará el nombre de Candyman. Candyman volverá al recuerdo, el mito de Candyman volverá, Candyman volverá a resurgir.
y sucede lo que el tipo dice. Al final la chica esta, la novia, logra escapar, logra matar al tipo este, y la policía entra y dispara al novio de ella, pensando que es el asesino que ha matado a todas las personas. ¿Qué pasa? Que luego le dicen a la novia que ella testifique de que lo han matado en defensa propia, porque lo que tenían que haber hecho era detenerlo. Sin embargo, no lo detienen. Conforme entran, le disparan. Eso es algo que vemos de la policía corrupta. Es otra crítica de que hay mucha policía corrupta, policía que odia a la gente pobre, odia a la gente de otras razas. Lo ha matado porque, mira, pensamos que es un asesino, encima es negro, mira, ni juicio ni pollas. Le pegamos 2 tiros y la tipa que diga lo que nosotros queramos, y si no decimos que era cómplice y la detenemos, y ya está. Entonces ves ahí la corrupción que existe. Tampoco es algo que sea un mensaje convenenciero, una crítica convenenciera, es algo que existe, que es algo real. El caso es que ella nombra a Candyman 5 veces porque ella sabe que el mito es real, y aparece el novio de ella ya convertido en Candyman y mata a todos los policías. Pero es eso, es el mito que ella ve al principio, porque el novio acaba de morir. El novio es la realidad de esa leyenda urbana que se está formando a través del novio. El novio se ha convertido en Candyman, y poco a poco la figura del novio va desapareciendo cuando se van poniendo las abejas por toda la cara y aparece Tony Todd. Tony Todd en primera persona. Joder, tenemos a Candyman aquí, al auténtico Candyman, no he buscado otro, tenemos a Candyman. Toda la película nos han engañado diciendo no, este es Candyman, ahora se ha convertido este otro en Candyman. No, solamente eran leyendas urbanas que se estaban, leyendas urbanas basadas en una realidad, pero que se habían creado para sustentar, para revivir la leyenda de Candyman. Cuando Candyman, la leyenda, ya vuelve a coger forma, cuando la gente del Parque Cabrini vuelve a recordar a Candyman, aparece de nuevo el personaje de Candyman. Él siempre quiere que alguien sea su víctima, siempre quiere hacer que alguien muera bajo unas circunstancias siempre de injusticia, para que se recuerde el nombre de Candyman a través de un nuevo mito, a través de una nueva situación. Entonces al final ya Candyman ha recuperado su poder. Aquí estoy, he vuelto, estoy de nuevo en el barrio, otra vez he cogido mi fuerza. Llevo años que no he estado, la gente me ha olvidado, pero ahora la gente me ha recordado. Y tenemos a Tony Todd al final. Esto es algo que me encanta, pero bueno, me ha gustado, como he dicho en un principio, el que no utilizaran el personaje de Candyman en primera persona, que fuera siempre entre sombras, entre reflejos, pero también hay que ver de que si teníais a Tony Todd, haberlo usado, joder, que sé que era la sorpresa final, que sé que Tony Todd quería resurgir, que al final ha sido el resurgimiento de Tony Todd, ¿no? No lo podías usar hasta el final, y era un poco también la última baza, la sorpresa. Ha estado bien jugado, pero no sé, teniendo a Tony Todd podías haberlo mostrado un poco más, haber hecho que el personaje cogiera fuerza un poco a mitad de la película y medio en reflejos tuvieras que era la cara de Tony Todd. Bueno, pero aún así es una película que me ha encantado. Me ha encantado por la manera, como digo, de las muertes originales que ha tenido, siempre en segundo plano, la manera en que está dirigida, de contar las historias con estas marionetas de sombras. Me ha encantado la historia, el personaje, como poco a poco va pues enloqueciendo. La manera de que el personaje no lo muestren mucho, que jueguen mucho con el tema de los reflejos, de las sombras. Tienen unas escenas que están muy bien dirigidas, y luego al final ya con ese Tony Todd ahí, pues me ha parecido ahí realmente excepcional. Así que es una película que me ha gustado muchísimo. Yo la pongo como de las mejores de lo que sería ya esta saga. Ya no es una trilogía, es una saga, la saga de Candyman. La primera es la mejor, eso está claro, indiscutiblemente es la mejor, y yo en segundo lugar pondría esta, junto con Candyman 2. Quizás a Candyman 2 pues le tengo más cariño, ¿no? Y me parece una muy buena secuela, pero esta película tiene puntos y tiene momentos que a mí me parecen superiores, por lo menos en cuanto a terror psicológico, en cuanto a desarrollo de personajes. Me ha parecido muy buena. A mí me ha gustado mucho, una auténtica sorpresa y película que recomiendo al 100%. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.